Buenos días a todos. Perdonad por el retraso que hemos tenido, pero, en fin, en una universidad politécnica, si no hay problemas técnicos, pues no es politécnica. Aquí los ingenieros, cuando pasan estas cosas, a mí me gusta decir, bueno, esto es un ejemplo práctico de lo que hacen los ingenieros, que es resolver problemas en situaciones límite, en situaciones extremas, ¿no? Y dar una solución rápida para que todo pueda progresar. No estaba programado, es lo que ha ocurrido. Lamento ese tiempo de espera. No nos vamos a alargar mucho, creo, porque empezáis a trabajar, tenéis una jornada por delante intensa y muy interesante. Yo simplemente, en nombre de la casa, en nombre de la UPCT, quería daros la bienvenida, agradeceros que estéis aquí. Creo que vais a disfrutar de la jornada. Seguramente ya tenéis conocimiento, aunque no sea muy profundo, de INDI. Quien no lo conozca, creo que se va a sorprender de la facilidad de uso y la potencialidad que tiene la herramienta que el equipo de Matthew Kerle ha desarrollado en los últimos años en este proyecto, en colaboración con la comunidad, o sea, con la CARM y con la consejería. Y nada más, no quiero alargarme más, simplemente pues daros la bienvenida y esperar que disfrutéis y que pronto seamos capaces de poner a vuestra disposición la herramienta para que efectivamente podáis tenerla a disposición en vuestro día a día. Muchas gracias, Manuel. Bueno, me corresponde excusar a la Dirección General de Innovación, que está en otra presentación en estos momentos. Ello no quiere decir, además, que no esté involucrada además con este programa. Es un programa que aúna dos de las prioridades del servicio y de la Dirección General, como son los programas europeos. Se ha hecho en el seno de un Erasmus y aúna también la apuesta por la digitalización, en la que va a haber novedades este año. Pero es que además solo cabe congratularnos de lo muy satisfactoria que ha sido la colaboración con la UPCT, que esperamos renovar y que de hecho estamos haciendo en otros proyectos. Y lo vais a ver en los resultados, que es la mejor forma de ver que un proyecto europeo como este se ha hecho algo de mérito. Es una herramienta ágil, muy potente a la vez y demás, y con una carga de aprendizaje muy pequeña, y esperamos pronto poder estar formando a los profesores de la región en un proyecto que ha salido en la región y se ha gestionado aquí, en Muy bien, muchas gracias y cedo la palabra, creo que Matías y Daniel. No te dejo. Sí, dejado aquí. Buenos días. Yo me llamo Mathieu Kessler. Soy francés de origen, pero llevo 25 años trabajando en la Universidad Politécnica de Cartagena. Vengo de Estrasburgo, por eso suena Kessler a alemán. Y me acompañan hoy Daniel Pérez Berenguer, que trabaja en el Centro de Producción de Contenidos Digitales, que voy a contar un poquito. Daniel es el ingeniero líder del proyecto de la solución tecnológica, es el que ha diseñado toda la arquitectura, todas las soluciones tecnológicas de la plataforma que veremos. Yo soy el coordinador del proyecto Erasmus Plus INDI, que se acaba ahora a finales de este mes. Tenemos 3 años trabajando, venimos 3 años trabajando y lo que vamos a exponeros hoy son los resultados de este proyecto. El resultado principal es una plataforma que permite crear contenidos interactivos digitales que se puedan compartir, reutilizar por otras personas y aprovechar para llevar a cabo pues, metodología de aprendizaje como clases invertidas, etcétera, etcétera, de las que veremos también ejemplos a lo largo del día. Bien, también nos acompaña Pablo. Pablo es una incorporación reciente al equipo de INDI, de hecho es INDI for All. Veréis que hablamos de 2 proyectos que os contaremos. Primero es INDI, es el que se acaba. INDI for All es una extensión de este proyecto que ha empezado hace 1 año y tiene otros 2 años. Como os imagináis, for All tiene que ver con que se pretende
conseguir que el contenido elaborado por la plataforma, por los profesores, que lo hacen para sus alumnos, sean también accesibles para alumnos con necesidades educativas especiales en general y en particular con un enfoque a los alumnos con discapacidad visual. Se llama For All por eso, ¿vale? Y veremos, Pablo está dedicado a tiempo completo a esta adaptación y le queda todavía un buen trecho, pero ya ha progresado mucho y es lo que nos va a enseñar también esta mañana. Bien, entonces, vale, lo primero que hay una falta de ortografía en innovación, tienes 2N, perdón, no me ha dado tiempo ahora a corregirlo, y de mencionar que hay distintos tipos de proyectos Erasmus+. Erasmus Plus es un gran paraguas donde hay un montón de modalidades y una de ellos es esta, que es la KA201, y dentro de las KA201 hay dos tipos de proyectos. Este es una alianza estratégica, es decir, se buscan aunar fuerzas de socios para apoyar la innovación con 2N y lo que es clave en estos proyectos es que la mayor parte de la financiación es para producir resultados que luego beneficien al conjunto, digamos, de la sociedad europea, de la ciudadanía europea, supuestamente, y este es el caso aquí de INDI, que nuestro objetivo es proporcionar algo que pueda servir para la educación en Europa, como lo veremos más adelante también. Bien, entonces un poquito de contexto para que nos entendamos. He mencionado el Centro de Producción de Contenidos Digitales, que es un servicio de la Universidad Politécnica de Cartagena, cuya misión es el apoyo a la innovación, veis aquí hay 2N, para la mejora del aprendizaje, y tiene una particularidad que la ha hecho muy fructífero, y es que dentro del equipo hay programadores como Daniel y Pablo, y también hay personas que están especializadas en la producción, la postproducción de vídeos. Combinando los dos, apoyan al docente, preparando posibilidades de gamificación, contenidos enriquecidos e interactivos, como hemos dicho aquí, toda la parte de retransmisión de clases. Durante la pandemia, por supuesto, ha sido su papel absolutamente clave aquí para que podamos hacer docencia en modalidad híbrida, o online o híbrida. Han preparado herramientas para hacer evaluación, exámenes online, etcétera, etcétera. Entonces, una cosa importante para este proyecto es que llevan tiempo en el que han adquirido experiencia y conocimiento para la producción de material online para formación interna de empresas. Eso eran contratos que empresas contrataban al centro para que elaboraran páginas web que sirvieran para los cursos de formación interna de empresas. Eso es una cosa. La segunda, es que también, de la que seguramente habéis oído hablar, es que son los responsables tecnológicos también del programa educativo que se hizo en colaboración con el servicio de Oscar, que se llama Red También y Aprendo, que se hizo 3 ediciones, consiguió un premio en la Feria de Simo Educación. La primera edición en 2017 y la edición de 2020 fue recortada por el tema del COVID, por desgracia. Entonces, solo para recordaros un poco, vamos a ver el vídeo de presentación de la... ¿Se oye bien?
Bien, entonces este es precisamente un ejemplo, creo que bastante significativo del trabajo del Centro de Producción de Contenidos Digitales. Esta de la gamificación, utilizando una plataforma que se puede utilizar desde el móvil que realizaron ellos mismos, y el programa Retamedia Aprendo. Eso se pone a disposición de los profesores de la UPCT, y el programa Retamedia Aprendo fue lanzar un concurso basado en esta misma aplicación, pero con un banco de preguntas correspondiente a niveles de tercero y cuarto de la ESO y primero y segundo de bachillerato. Este banco de preguntas se consiguió a través de la colaboración de muchísimos profesores de instituto. Se crearon pequeños grupos, equipos por materia y fueron redactando preguntas que son las que salían en el móvil en los duelos entre alumnos. Para que os hagáis una idea, a raíz de el banco de preguntas para este concurso es de más de 5.000 preguntas en 11 materias, que va desde matemáticas, filosofía, lengua clásica, también estaba tecnología, inglés, francés, música. Ha habido un montón de materias que se han ido incorporando. Bien. En total, en la primera edición había 2.000 alumnos participando, en la segunda 3.500 y en la tercera casi 4.000 alumnos participando. Un gran éxito, digamos, de participación. Y en la fase final se hacía aquí, en un gran espectáculo que funcionaba muy bien, la verdad. Bien, entonces la segunda, lo que es más relevante para INDI es la experiencia de la creación de contenido educativo interactivo que mencionaba, ¿no? Entonces, para eso el centro de producción tenía una serie de programadores y programadoras, algunas de las que son las que han salido en el vídeo, y lo que hacían es los profesores de la universidad o los profesores de la empresa que contrataba el centro traía el material en forma de PowerPoint, se le daba un guión para darle una cierta lógica en la historia y los programadores preparaban las páginas web que reflejaban este contenido, ¿no? Eso lo que hacían es utilizar tecnologías web que se llaman HTML, que habréis oído, HTML5, CSS, JavaScript para introducir elementos interactivos, etc. Y ellos dedicaban tiempo, horas y horas, preparando estos contenidos. Y luego estos se subían a un repositorio de unidades de aprendizaje enriquecidas en el sentido que tiene efectos que buscan un poco siempre atraer la atención del alumno, de manera que no sea una larga página web en la que tienes que leer de principio al final, igual que los PDF de 15-20 páginas, sino que el contenido está estructurado de manera que consigue mantener la interacción con el alumno, ¿no? Entonces, el problema de esto es que, como os imagináis, el resultado era muy bueno, porque era un resultado exclusivo en colaboración con el profesor, con personas que están especializadas en programar páginas web, con efectos de los más modernos posibles, pero el problema es que esto no era sostenible, porque para hacer una asignatura, pues un equipo de esto tardaba meses, básicamente. Entonces, no era sostenible desde el punto de vista de recurso humano, era demasiado caro, en un sentido, mantener esto, ¿no? Entonces, la idea que se tenía entonces era que, se tuvo, y es la base de INDI, es que lo que hacemos es que eliminamos la necesidad de los programadores y preparamos una herramienta, que es una herramienta de autor. Se ha apagado ahora. Una herramienta de autor que permite dotar de autonomía al profesor. El profesor, en lugar de a partir de sus apuntes pasárselo al equipo de programadores, tiene la opción de montar él mismo la unidad de contenido y es el sistema que es capaz, a partir de la especificación del profesor, preparar el código HTML exactamente el mismo, CSS3, etcétera, para poder subirlo al repositorio de unidades enriquecidas. Eso permite ganar en autonomía y resolver totalmente el problema de la sostenibilidad de la solución.
Entonces, esto, gracias a la colaboración que tenemos con la Dirección de Innovación Educativa de la Consejería, pues fue la base del proyecto, de la solicitud de proyecto INDI en 2018, en el que se extendió con Indie for All, como le he contado, y que participan socios de España, que veremos ahora, socios de Grecia, Lituania e Irlanda. En los socios del proyecto INDI para España está la Dirección General de Atención, Diversidad y Calidad Educativa, la Universidad Politécnica de Cartagena, está el Instituto Miguel de Cervantes, que algunos compañeros están aquí y os van a hacer una demostración esta tarde, el Instituto Infanta Elena de Yecla, que también están aquí hoy, de Jumilla, perdón, Yecla es el siguiente, Castillo Puche, perdón, y el Instituto Valle de Leiva de Alhama de Murcia, que también tendremos una intervención esta tarde. En cuanto a Grecia, tenemos la autoridad regional correspondiente a la equivalente de la CARM y tenemos dos escuelas de primarias, una que está en un entorno un entorno también con necesidades educativas reforzadas, con mucho inmigración recién llegada, niños refugiados, etc. Un instituto y una asociación, E3STEM, que es una asociación de profesores que lo que buscan es fomentar la docencia en materias STEM. En Lituania tenemos una universidad que es parecida a esta, la nuestra, de tipo de ciencias aplicadas. Bien, mencionar que estos dos proyectos Erasmus+, se enmarcan totalmente en el Plan de Acción Digital, de Educación Digital de la Unión Europea. Eso es un documento muy interesante, especialmente si tenéis pensado en alguna vez solicitar un proyecto Erasmus que tenga que ver con tecnología educativa, educación digital, etcétera, porque es lo que marca las prioridades de financiación de la Unión Europea en los proyectos para los 7 años que vienen para la educación digital. Muy interesante, merece la pena leerlo y, como digo, se alinean totalmente nuestros proyectos con esto. Dos de las conclusiones importantes de lo que afirman es necesario que los educadores, que los profesores, los docentes sean competentes digitalmente y seguros de sí, confident en inglés, que es que tengan seguridad en sí mismo del punto de vista digital. Para el futuro, entiende la Comisión Europea que esto es fundamental y van a poner mucho dinero para conseguir eso. Y lo segundo es que es necesario, por una parte, el contenido educativo digital de calidad y también herramientas fáciles de usar, que sean seguras y otro aspecto muy importante del que tenemos que concienciarnos todos es que estas herramientas que utilizamos para nuestros alumnos tienen que respetar estándares de privacidad y de ética, ¿de acuerdo? Y allí también nos falta seguramente a muchos algo de concienciación y de formación. Y para llegar a estas conclusiones, organizó durante la pandemia, ya había pasado casi un año de pandemia, encuestas entre personas e instituciones relevantes para la educación digital, concluyendo lo siguiente, que yo he extraído las conclusiones que me interesan para estos proyectos. Primero, las personas con discapacidades, como nos imaginamos, se enfrentan a dificultades con la accesibilidad de la tecnología. Eso puede ser muy frustrante para ellos de cara a aprovechar la educación digital. La educación digital tiene que tener un papel clave para aumentar la igualdad y la inclusión. Y luego, otra es que es necesario producir recursos educativos de calidad para que la educación en Europa no se quede atrás y que aumentar su relevancia, su calidad y también la inclusión, el carácter de inclusión de la formación en Europa a todos los niveles. Vale, entonces, la idea básica de INDI, que vais a ir viendo poco a poco. Lo que está en la base es un repositorio que veremos ahora para compartir unidades de aprendizaje, que está aquí representado por este círculo.
El docente como autor utiliza la herramienta de autor que sustituye al equipo de programadores del que he hablado antes y va subiendo unidades al repositorio. Y él mismo o otro docente, como usuario, pues puede buscar contenido, si le gusta este contenido, utiliza el contenido de su clase y puede valorar este contenido. Entonces, en esta opción, combinación de herramienta de autor con el repositorio, los recursos son URL, son página web, es decir, que lo que se obtiene es un enlace que se puede compartir poniéndolo en cualquier página web, en un blog, en un Google Classroom, en Teams, en el aula virtual. Un recurso más, una unidad es una URL. Pero hay una segunda manera de utilizar este repositorio en que en lugar de ser un enlace de una página web, digamos, normal, es un enlace especial. Este enlace se llama un enlace LTI porque es el estándar de interoperabilidad de los recursos educativos. Entonces, es un enlace especial, en lugar de ser solo un enlace web, es la misma unidad que se puede utilizar o bien con un enlace web normal o bien como un enlace LTI. Y si es un enlace LTI, este enlace especial, se permite enlazar desde el aula virtual. ¿Cuál es la ventaja de enlazarle desde el aula virtual? Es que sencillamente permite el seguimiento del progreso del alumno en la unidad a través de vuestro aula virtual. La plataforma nuestra, digamos, no recoge, no necesita ningún registro por parte de los alumnos, porque llegan directamente por vuestra aula virtual. ¿De acuerdo? Pero todo lo que haga el alumno en la unidad se registra. Y eso hace que después es posible proporcionar al profesor analíticas de aprendizaje asociado a sus alumnos, como veremos ahora. Son las dos maneras de utilizar las unidades el otro usuario, que es otro docente que no es autor ni nada, también puede utilizarlo en su aula virtual si quiere y, por lo tanto, tener sus propias analíticas de aprendizaje asociadas a sus alumnos. Bien, pues este repositorio del centro, ¿cómo se accede? Se accede a través de esta página web de IndieOpen. Entonces voy a ahora si lo consigo un segundo. Ahora. Vale. Bueno, en realidad ni la he abierto, voy a abrirlo. Este es el repositorio. Bien, pues en este repositorio tenemos, por una parte, ahora mismo yo soy un usuario anónimo, no me he autenticado. Eso es, cualquier persona lo puede utilizar así. Tenemos unidades de evaluación, unidades más populares del mes, unidades de contenido, y aquí tenemos unidades añadidas recientemente. Hay algunas que lo han sido por algunos de los compañeros que van a introducir, que van a llegar esta tarde. Entonces, veis, tenemos cosas que son de FP, aquí hay cosas de inglés, tenemos de lengua, esta es de lenguaje de programaciones de universidad, y tenemos en griego, puesto que también hay unidades de socios inglés, hay unidades que son de primaria, unidades que son de secundaria, unidades que son para formación profesionales y hay unidades que son para la universidad. Entonces, si por ejemplo me interesa ver esta, porque es una de primaria hecha por esta profesora que se llama Marta, ve que lo ha puesto que está a partir de los 3 años, creo que veo, de tipo tecnología de la información y contenido, de la comunicación.
Aquí hay una licencia, que veremos más adelante, reutilización, atribución no comercial 4.0 internacional, educación primaria. Quiero verla, lógicamente no entiendo de lo que va, pero no podemos hacer una idea. Es para primaria, lo que quiero enseñaros es el tipo de cosas que se pueden hacer. Tiene un texto, una imagen. Aquí veis, los alumnos tienen que clicar para ir viendo distintas cosas, un vídeo de YouTube. Después del vídeo de YouTube ha puesto cosas que los alumnos tienen que, eso es de tipo verdadero o falso, y después pueden comprobar sus respuestas, se dice cuáles son correctas, cuáles son incorrectas. Más texto, eso es otra también que para alumnos de primaria es muy fácil, lo voy a hacer al azar, pues claro, va a ser difícil. Todos son incorrectas. Ahora, era esta la solución. He juntado dos, se ha puesto en verde. Eso se hace, digamos, comprobando un poco lo que se ha entendido, lo que se ha visto, etcétera, etcétera. ¿Vale? Y aquí hay otros tipos de unidades. Y veis aquí está la licencia de lo que hablábamos. Es una licencia BY y NC, que hablaré un poquito después. BY es que me obliga a citar el autor original. Y NC es, hay $1, no se puede utilizar para fines comerciales. ¿Vale? Eso es lo que ella impone, es la licencia de unidad para que yo lo pueda utilizar. Pero la puedo utilizar. ¿Vale? Bien. Voy a poneros algunas unidades más. Otro ejemplo. ¿Veis? Este era un ejemplo sencillo. Perdón, que no es muy cómodo el tema este, pero eso es. Eso es un tema que es de un curso entero que ha sido elaborado por nuestro servicio de documentación, por nuestra biblioteca. Y eso forma parte de un curso que es transversal de competencias básicas para nuestros alumnos y nuestros profesores. Tienen que ser conscientes a la hora de elaborar material, las reglas de propiedad intelectual. Por ejemplo, todo el tema de licencias. Es importante para los profesores que elaboramos contenidos, ponemos qué tipo de recursos de otras personas podemos poner, y también es importante para nuestros alumnos en su trabajo fin de grado normalmente, y también la concienciación sobre el plagio, etcétera, etcétera. Entonces, este es otro ejemplo. En el caso anterior era una cosa muy sencilla y ver a ver que aquí es una cosa bastante elaborada en cuanto a diseño. Hay una página, hay un enlace de YouTube también, está todo muy bien hecho en cuanto a enlaces, etcétera. Los recursos educativos abiertos, que eso precisamente es el repositorio de IndieOpen, es un repositorio de recursos educativos abiertos, pincho y puedo ver. Una cosa que no he mencionado es que a medida que voy viendo las distintas cosas, el progreso se queda aquí reflejado. Y entonces, ahora si voy al tema de las licencias, me explican aquí en la licencia Creative Commons lo que os mencionaba antes. Un vídeo y después los distintos tipos de licencia abierta. Veis, hay una animación que va apareciendo los textos a medida que voy pinchándolo. Y aquí son las distintas opciones que existen. By es que tengo que decir que el autor lo permite, pero tengo que reconocer la autoría. Compartir igual es que yo, si lo utilizo, tengo que, en lo que yo haga, también tiene que tener la misma licencia que el autor original. ¿Vale? Compartir igual. Si le ha dicho que no puede hacer dinero con su unidad, lo que yo haga con mi material basado en la suya tampoco puede hacer dinero. ¿Vale? Por ejemplo, aquí. Y eso es muy importante, es
ND, obra no derivada o derivada. Igual, eso quiere decir que yo no puedo modificar la unidad. No permite obras derivadas de la obra inicial. Eso quiere decir que yo puedo utilizarla todo lo que quiero, pero no puedo modificarla nada. Pero si no está esto, puedo modificarlo, ¿vale? Veremos que IndieOpen permite hacer esto precisamente. Otro ejemplo de unidad voy a poneros, es de las que nosotros hemos utilizado mucho durante la pandemia. Esta es una, por ejemplo, que utilizo en mis clases, que he hecho en la pandemia, lo hacía todos los fines de semana para la semana siguiente. En realidad, los alumnos estaban online, algunos estaban también en presencial, pero para explicarle la programación en el lenguaje de programación Python, hacía pequeños vídeos. ¿Veis? Este vídeo, por ejemplo, tiene 4 minutos. Y luego ponía otro vídeo, pero lo ponía en un tabulador para que estuviera bien recogido, y ese tiene 2 minutos, otros 2 minutos de vídeo que iban viendo, explicando, y después pues unas pequeñas actividades para que ellos comprobaran que habían conseguido lo principal entendí lo principal de lo que explicaba en el vídeo. Un verdadero o un falso, más vídeos, etcétera, etcétera. Y eso lo hacía realmente muy rápido, porque aquí lo único que cuesta un poquito es grabar el vídeo, pero lo que es montar la unidad era muy, muy rápida. Y ya decir, el tipo de actividades interactivas que puedo introducir en una unidad son los que están en esta página web de demostración. Y teníamos unos candidatos y dentro del proyecto se votó para decidir cuáles eran las más útiles. ¿Veis? Por ejemplo, esto es una imagen en la que cuando escribo cuando pincho aparece el texto. Para los de matemáticas y ciencia, expresiones en LaTeX. Una imagen en la que cuando pincho aparece a la derecha. Los tabs que hemos visto que permiten organizar el contenido sin que sea muy largo al principio. Lo mismo horizontal. La animación es que cuando el alumno pincha van apareciendo cosas. Todo eso es disponible. El drag and drop, que es el muy clásico, que le pongo y compruebo ninguna era correcta. Si hubiera tenido una correcta por lo menos, pues hacer esto. No, esta es correcta, se queda. Vídeo, por supuesto, este tipo de cosas también en el que puedo probar cuál es la solución. Para los de idiomas, cuando pasa el alumno sobre una imagen, el esquema es lo que va modificándose con animación la imagen. Test, los pares que hemos visto antes, en que puedo seleccionar pares. Un término que cuando pincho y la definición, true, false, y algunos que se han instalado y otros que no se han hecho al final, es de palabras que faltan para el inglés, para los idiomas extranjeros sobre todo, y aquí hay que poner, por ejemplo, los términos en su orden, que podría valer tanto para idiomas y lengua incluso. Bien. Estos son los widgets que llamamos las actividades que están disponibles en la plataforma. Bien, esto es cuando
se puede utilizar, como digo, sin autenticarse. Si ahora, bueno, antes de autenticar, ahora está, eso cuando se utiliza realmente el enlace web. Si utilizo el enlace de tipo LTI, como mencionaba antes, el especial, el que permite enlazar desde un aula virtual, en realidad hay dos tipos de plataformas. Hay plataformas como Moodle, Sakai, Blackboard, que son las que cumplen con el estándar LTI, es un estándar internacional de interoperabilidad. Moodle es el aula virtual de la consejería, por ejemplo, es Moodle. Google Classroom, Microsoft Teams, que son compañías, no cumplen con el estándar internacional porque han decidido ellos que no, ¿vale? Entonces, desde el aula virtual sí se puede aprovechar estos enlaces y en este caso utilizo el enlace especial, no es el mismo que el enlace web normal. Si este lo comparto no funciona. Solo funciona si lo utilizo desde un aula virtual. Y en Moodle, por ejemplo, lo incluyo como esto. Aquí tengo varios. Aquí tengo lo de introducción básica a Python, es lo que es el que os enseñé antes. Eso es un recurso, otro recurso. Aquí he puesto PowerPoint para que se lo descarguen asociado a las unidades. Aquí tienen por ejemplo, una tarea que hacer. O sea, utilizo Moodle, pero los recursos que utilizo son unidades de tipo de Indie Open. Esa es la idea. Entonces, si yo hago esto, ¿cuál es la ventaja de hacerlo así? La ventaja es que si yo voy a mi aula virtual, este es el aula virtual de la universidad, y me meto en el curso, en este caso de demostración. ¿Eso qué pasa? Porque está... El aula ha caducado la sesión. Vale. Es porque lo he dejado abierto demasiado tiempo. ¿Tengo que volver a autenticarme o ya no? Ahora. Vale. Esto es una unidad de prueba. Para probar la unidad, veis que tenéis un vídeo, hay también imágenes de los dos equipos y actividades igual que las de todas las actividades que hemos visto antes están también aquí. Entonces, ¿cuál es la ventaja de utilizarlo como LTI? Es que de pronto me aparece este icono de aquí. Y este icono, si pincho como profesor, me aparecen las analíticas del aprendizaje de los alumnos. En este caso yo soy alumno también porque es de prueba. Pero, por ejemplo, puedo ver Daniel, que está allí, a ver qué tiempo ha dedicado a cada unidad, a las unidades cada día. Y puedo ver si realmente aquí, en las distintas unidades que hay, todo esto son unidades que forman un curso. Puedo ver el tiempo, el porcentaje de compleción que ha llegado y el tiempo que le he dedicado a cada una. También puedo ver una visión global de las unidades que conforman el curso. Aquí tenemos un montón porque era de prueba. ¿Veis? Todas estas de la derecha me dice cuántos estudiantes la han visitado y cuántos estudiantes han hecho todas las actividades y lo han completado. Pero incluso el vídeo que veíais antes, en este vídeo, puedo ver, por ejemplo, Daniel, ¿qué ha hecho con este vídeo? Daniel ha visto una vez el vídeo hasta el minuto 2:20 y luego ha intentado engañarme porque se ha saltado hasta el final. Yo, que soy una persona mucho más responsable que Daniel, pues no. Lo he visto 3 veces al principio, se ve que algo no lo pillaba, 2 veces, una vez, después otro también, un trozo que no he visto y un segundo trozo que no he visto en la tal. Tengo la opción, eso aquí, de verlo para todos los estudiantes. Aquí estamos solo él y yo, pero realmente para todos los estudiantes es interesante ver si hay una zona que ellos han vuelto a ver. Si hay varios que vuelven a ver 1 minuto o 30 segundos del vídeo, pues es interesante ver a qué corresponde, puede ser algo que sea especialmente complicada. ¿Vale? Bien, pues eso es para la analítica de aprendizaje. Esto es la ventaja de tenerlo como enlace LTI. Lo segundo es que, no sé si estáis acostumbrados a utilizar el aula virtual,
pero las actividades que encarguéis a los alumnos luego se van metiendo en un libro de calificaciones. Podéis ver la nota que han sacado cada alumno en las tareas que les habéis entregado. Lo bueno de la interoperabilidad pasa exactamente lo mismo con las unidades nuestras. Si aquí hay una unidad en la que hay preguntas, por ejemplo, en el que al final consiguen una cierta puntuación, se escribe automáticamente en el libro de calificaciones, como un recurso más. No tenéis que pasar los resultados de la unidad al libro de calificaciones. Es un recurso más, igual que otros, dentro del curso de aula virtual. Vale. Bien, pues ahora os voy a enseñar solo un poquito al principio de cómo se crea una unidad, aunque los cursos serán sobre todo esta tarde. Pero aquí, a ver si lo tengo por aquí. Sí. Este es IndieOpen, vale. Ahora era anónimo y ahora voy a entrar utilizando mis claves y mis gafas. Con mi email. Y ahora vale, ya me ha reconocido. Veis que aquí aparece mi foto. Y la diferencia también es que ahora ya en el menú, aparte de explorar, puede también ver mis unidades. Mis preguntas son todas las preguntas que yo he ido introduciendo para luego hacer una unidad de evaluación. Tengo un banco de preguntas posibles, digamos. Luego vídeos son vídeos interactivos que veremos esta tarde con Paco, especialmente. Y mis cursos son cuando yo voy juntando distintas unidades con una secuenciación. Primero tienen que ver esto, después la otra, y si han superado van a la otra, etcétera, etcétera. Entonces, si yo quiero ver las unidades que tengo, estas debería haberla borrado. Voy a ir rápido y la borro, no lo miráis, porque era que preparé para hoy. Vale, esta es realmente el estado normal. Estas son unidades que tengo también sobre Python. Y si yo quiero hacer una unidad nueva, le doy a crear unidades. Y aquí tengo que empezar escribiendo distintas información básica. Entonces, vamos a hacer, por ejemplo, una unidad sobre Don Quijote de la Mancha. Es unidad de contenido, hay contenido de evaluación. Idioma de la unidad pues va a ser español. Aquí tengo distintos temas. Los temas son las cabeceras y los colores globales de la unidad. Entonces, habéis visto antes algunas de estas. Esta se ha utilizado también en una de las unidades que he enseñado. Yo había utilizado la 8 para el de Python. Y luego pues tenéis este tipo de cosas. Para Don Quijote de la Mancha yo pondría esta, el 15. ¿Vale? Entonces escojo el 15 y este será el esquema que se utilice. Ahora hay una cosa que es importante que se llama la categorización de la unidad. Y aquí eso es un metadatos que se utiliza para categorizar la unidad. Y lo que hemos implementado es un tesauro del Banco Europeo de Vocabulario para Educación. Es una cosa que se mantiene por la red de ministerios de educación de 27 países europeos, en el que se han puesto de acuerdo sobre las categorías razonables para clasificar contenido digital educativo. ¿Por qué es útil? Es útil porque eso quiere decir que al haber nosotros utilizado este mismo vocabulario, si yo pongo aquí, por ejemplo, literatura, ¿no? Tengo literatura infantil, crítica, literatura comparada, esto no va a ser, crítica literaria tampoco, historia de la literatura, literatura juvenil, voy a poner lengua y literatura, ¿vale?
Cuando yo cojo aquí una categoría, este vocabulario está disponible el mismo en todos los idiomas, en muchos idiomas europeos. Eso permite que si alguien de otro país buscara, hombre, a lo mejor no le va a interesar lengua y literatura, pero sí puede interesarle unidades, o ¿por qué no? Porque sí podría utilizarle unas unidades concretas en biología o en cualquier cosa. Pues claro, está todo traducido ya y está la misma equivalencia. Y eso permite también que nuestro repositorio se puede integrar con repositorios europeos, porque utilizan la misma categorización, ¿vale? Por lo tanto, es importante, pero son categorías muy a alto nivel, como lengua y literatura, por ejemplo. Hay algo más, pero bueno, básicamente es alto nivel. Escojo el rango de edad. Don Quijote de la Mancha es a partir de tercero o cuarto de la ESO o algo de esto, ¿no? 13 años, 14 años, y como alguien puede aprender a cualquier edad, pongo hasta 99 años. El contexto educativo, secundaria obligatoria, también le voy a poner, perdón, tengo que bajar un poco aquí, aprendizaje de adulto, ¿vale? Ahora la descripción de la nueva unidad corta, lo tengo aquí preparado. Se introducen los de tipo de edad. Sin ratón es difícil. Aquí la imagen, esta es lo que va a aparecer. Tengo que poner un enlace, que también lo tengo preparado aquí. Y veis que directamente el enlace me aparece, esta va a ser la imagen de la unidad. Esta es una imagen de dominio público. He comprobado muy bien que tengo derecho a utilizar esta imagen, ¿vale? Y luego la descripción larga, pues, ya que estoy, voy a hacerlo bien y voy a poner esto. Y luego aquí lo que puedo hacer es etiquetas. Pues etiquetas podría poner, por ejemplo, novela caballería. No veo bien, perdón. Etcétera, etcétera. Esos son etiquetas que están a más bajo nivel. No es grandes categorías que sirven para intercomunicar con otro repositorio europeo, sino lo que yo quiero ponerle aquí. Y ya está. Y una vez que tengo esto hecho, pongo crear unidad. Ya se ha creado y se ha añadido a mis unidades. Ahora lo que tendría que hacer, que veremos esta tarde, yo no me voy a meter, es, ahora mismo la unidad está vacía. Esto es una unidad vacía. No hay nada. Pero tengo posibilidad de incluir todo esto, ¿veis? Vídeos, imágenes, 2 columnas, menú de persianas, menú en acordeón, lo que veíamos antes. Y puedo añadir secciones. Aquí añado sección, arrastro, es muy fácil, lo veréis esta tarde. Vale, en este caso lo voy a quitar y voy a cerrar el editor porque lo dejamos para esta tarde. Pero lo que sí es interesante aquí es que si yo aquí busco, por ejemplo, yo soy de literatura, si fuera de literatura. Quiero hacer una unidad sobre generación del 27, me encuentro que alguien lo ha hecho, Julia Poveda, que es del Castillo Puche, de Yecla, forma parte del... La veo y veis que hay una opción ahora diferente. Antes era previsualizar y ahora tengo añadir. ¿Por qué está añadir? Porque esta persona lo ha compartido, ¿vale? Entonces la añado y ahora si voy a mi unidades, unidad original de Julia Poveda, pero es mía. Entonces, si yo pongo editar la unidad, ya carga su unidad ya preparada. Y si su licencia permite obras derivadas, ¿acordáis? Que no está igual, pues yo puedo hacer lo que quiero aquí.
con que lo único que tengo que hacer es citar la original. Y si dice que no puedo hacer dinero y es un share alike, que tengo que utilizarlo, no puedo cambiar la licencia. Pero aquí podría, por ejemplo, no me gusta lo que ha hecho en la actividad de Pedro Salinas, no digo Pedro Salinas, lo voy a utilizar en otra unidad aparte, pues boom, eliminar sección. Ya no está Pedro Salinas en la unidad. ¿Vale? Entonces, como os imagináis, ahora le doy a guardar y vais a ver lo que hace ahora la máquina, es decir, lo que sustituye al equipo de programadores. Ahora es cuando le doy aquí, la máquina está generando el código. Y esta es la unidad. Entonces, si vais a la de Julia, veis, ha puesto actividades, un vídeo, esta foto se produjo durante la celebración del tricentenario, ¿de qué autor? Yo eso no lo sé. ¿Cuál es? De esto, de 300 años en 1927, Góngora, correcto, etcétera. Pero no tendré Pedro Salinas. Estaba antes de Vicente, etcétera, y yo no tengo. Ella sí lo tiene, pero yo no. Y por supuesto puedo cambiar lo que quiera. ¿De acuerdo? Eso porque ella, si lo fijamos en el Indie Open y en la de Julia, perdón, no, tendría que buscar aquí. En la de Julia, si la miro, voy abajo para verlo mejor. ¿Qué licencia ha puesto? Que tengo que citarla, que no puedo hacer dinero y que tengo que compartirlo de la misma manera. Pero puedo modificarla. Si hubiera un igual, no podría haberlo modificado. ¿Vale? Esta es la idea básica de la compartición en Indie Open. Bien, pues aquí se acaba mi parte y empieza la parte de Daniel y luego de Pablo para hacer la parte de Indie for All. Bien, yo voy a explicar un poco lo que ha sido la idea principal de la arquitectura que se ha diseñado por detrás. Matías ya os ha enseñado un resumen de la funcionalidad y esta tarde se verá de una manera más extensa, pero sobre todo la idea que va o que rodea la plataforma era separar el contenido que elabora el docente del código en el que se implementa la unidad de aprendizaje. Sabéis que anteriormente se elaboraban contenidos con Flash y llegó un momento en el que Adobe dijo o decidió que ya no iba a darle mantenimiento a todos esos contenidos y en el pasado se generó un gran problema con todo ese material que se había elaborado, que los docentes habían estado elaborando en esas tecnologías que quedaban sin mantenimiento por Adobe. Aquí se ha intentado que eso no pase en el futuro. Evidentemente las tecnologías que estamos utilizando, que las ha comentado Matías, HTML, CSS, JavaScript, PHP, las que sean, evolucionarán. Y en unos años pues tendremos HTML8 o CSS4 o lo que sea. Da igual, las tecnologías irán cambiando porque así va a suceder. Entonces, la idea es que, como veis en la parte de la izquierda, el docente elabora contenido en una especie de modelo. En ese fichero que se ve raro ahí, donde hay pues, una estructura JSON, un modelo donde se va generando. Y por detrás lo que hay es un generador de código. O sea, aquí hay lo que se denomina desarrollo dirigido por modelos. Hay un generador de código que recibe el contenido del docente y él es el que se encarga de transformar ese contenido del docente, esa estructura que ha elaborado con la interfaz visual, en la tecnología que corresponda en este momento. O sea, el generador tiene el conocimiento del programador. El generador se va entrenando en las tecnologías que van apareciendo en cada uno de los momentos y produce contenido en las tecnologías que correspondan en el momento actual. Eso significa que si dentro de 2 años cambian las tecnologías, solo tendremos que centrarnos en enseñar al generador cómo programar en las nuevas tecnologías. Pero el contenido del docente, esto que se ve aquí a la izquierda, permanece inalterado. Es decir, puede continuar las mismas unidades de aprendizaje que el docente tiene dentro de 2, 3, 4, 5 años. Es decir, solo será necesario transformar o enseñar al generador según vaya correspondiendo. Claro, en especial, esa es una de las grandes ventajas. Si hay que incorporar nuevas funcionalidades que vayan surgiendo, pues lo único que es necesario es regenerar
las unidades de aprendizaje. Matías enseñaba un panel de unidades. En ese panel de unidades hay un botón que pone actualizar. Pues nosotros vamos entrenando el generador. Aquí hay un ejemplo de que ese generador pasa a la siguiente versión. En este caso, la versión .v2, la versión 2. Pues simplemente el docente va y pulsa al botón actualizar y automáticamente su unidad de aprendizaje se regenera con todas las nuevas funcionalidades que nosotros hayamos agregado. Y el generador no para de evolucionar. Veíais en una de las unidades en la parte inferior que ponía versión 1.8, versión 1.9. Eso significa que el generador va adquiriendo conocimiento y que las unidades de aprendizaje, conforme los docentes las van regenerando, conforme las van creando, van adquiriendo toda la funcionalidad que el equipo de desarrollo está llevando a cabo. Como él decía, el equipo de desarrollo no está centrado ahora en crear las unidades de aprendizaje, eso se lo dejamos a los docentes. El equipo de desarrollo está centrado en evolucionar el generador de código, en evolucionar las interfaces, pero no en la creación de las unidades que son tareas, en este caso, del docente. Bien, esta es una de las nuevas características que hemos creado. Matías nos ha enseñado cómo se pueden crear unidades de aprendizaje, pero hemos ido un paso más allá y hemos creado también el concepto de un curso con caminos de aprendizaje adaptativos. Es decir, esto es un curso que doy yo sobre Git en la universidad, en una asignatura del máster. Yo lo he estructurado así, he dicho que, bueno, aquí tengo pues 5 unidades de aprendizaje y en mi caso he dicho que hay que empezar por una introducción a Git, que cuando esa introducción a Git se haya superado podrán acceder a la segunda unidad, que es sobre ramas, que cuando esa unidad se haya superado se abrirán 2 unidades de aprendizaje al mismo tiempo, una sobre GitHub y otra en donde les quiero enseñar la buena práctica de Gitflow. Y esas 2 unidades de aprendizaje aparecerán al mismo tiempo. Y cuando haya terminado la unidad 3, podrá acceder al trabajo colaborativo con GitHub, algo más avanzado en el tema de GitHub. Este es un ejemplo, pero los ejemplos nuevamente no nos corresponden a nosotros. Nosotros hemos elaborado la herramienta, el docente será el que establezca los caminos de aprendizaje que crea. Otro ejemplo podría ser poner una unidad de evaluación intermedia y en base a la nota que obtenga el estudiante bifurcar hacia un lado o llevarlo a una unidad de repaso donde se pueda pues, descubrir aquellos elementos que no ha superado y ofrecerle material complementario que le pueda ayudar en su aprendizaje. No voy a entrar en temas técnicos, pero por lo menos sí comentar que todo esto es una arquitectura de microservicios en computación en la nube. Utilizamos unas tecnologías concretas en donde principalmente, si las necesidades de la plataforma se incrementan, es posible, de una manera muy sencilla, a través de métricas de computación, elevar los recursos que hay por detrás y atender los picos de demanda que vayan surgiendo en cada uno de los momentos. Es algo, bueno, con servidores de aplicaciones, puntos de entrada, ya digo, no entro en lo que es la parte técnica. Matías comentaba que el ecosistema Indie está compuesto por 2 proyectos. El primero ya lo ha presentado él. Aquí entra el segundo de los proyectos, que es Indie for All, que, como del título se deduce, lo que se trata es de este contenido que se está elaborando con la herramienta de autor a través del generador, hacerlo lo más accesible posible. Ese es el objetivo de Indie for All. En este participan, en el caso de España, participan la Dirección General de Atención a la Diversidad y Calidad Educativa, la UPCT, que es quien coordina el proyecto, y está el IES José Luis Castillo Buche, de Yecla. También participan en Grecia pues el centro de, bueno, son 2 centros y una asociación de docentes, en especial SESBA, que es un centro para niños de 5 a 15 años ciegos. Ahí veis algunos ejemplos de algunas imágenes de allí, siempre con el mismo objetivo, intentar hacer las unidades de aprendizaje lo más accesibles posible. Y luego en Irlanda participa Child Vision, que Child Vision es el Centro Nacional para Niños Ciegos de Irlanda. Estos son nuestros socios del proyecto. Pero con ese objetivo que teníamos, al presentar la propuesta, decidimos, bueno, nuestro punto central era las personas con discapacidad visual,
Pero al iniciar el proyecto quisimos ir un paso más allá y además nos dimos cuenta enseguida, ya en la propuesta iba así, que era necesario trabajar con un grupo de expertos. Para ello montamos un equipo de trabajo que se reunía periódicamente con la Dirección Regional de la ONCE, con la Asociación de Autismo Somos Todos, APANDA, DISMUR y ASPERMUR. ¿Por qué? Porque no nos queríamos quedar solo en la discapacidad visual, sino también auditiva, otras dificultades del aprendizaje, dislexia, autismo en sus diferentes niveles. Es decir, está claro que nosotros como expertos en tecnología controlamos la tecnología, pero hay que aprender de los expertos que están trabajando en las diferentes asociaciones cómo utilizar la tecnología para intentar ayudar con ella a las personas en los diferentes tipos de discapacidades. Como digo, lo más posible, o sea, unidades lo accesibles, vamos a intentar que sea lo mejor posible. Un ejemplo de ello es que nada más que empezar con las asociaciones nos dimos cuenta de que teníamos un planteamiento erróneo. Nosotros estábamos dándole a la vuelta a que cómo el docente debería personalizar una unidad, qué tipo de letra ponerle, qué fondos, qué colores, y estábamos partiendo del hecho de que el docente debía escoger eso. Y lo primero que nos dijeron ellos es, no, así no. Dice, es el estudiante el que tiene que personalizar la visualización de la unidad de aprendizaje. El docente no tiene que hacerlo. El estudiante debe escoger su tipo de letra, su fondo, sus colores. Es decir, no es lo mismo una persona o dos personas con la misma discapacidad, posiblemente escojan diferente personalización de las unidades de aprendizaje. Eso nos llevó a cambiar nuestro punto de vista y crear un framework de visualización. Es un ejemplo de cómo el trabajo con ellos nos ha enriquecido y, por lo tanto, enriquece el resultado o el producto que estamos elaborando. Claro, si volvemos a ese principio de sostenibilidad del que hablábamos, ¿cómo se integra Indiforo con todo esto? Pues una nueva versión del generador. Lo que tenemos que hacer es entrenar a ese generador para que ahora todo ese conocimiento que vamos extrayendo de los expertos nos permita enseñarle al generador cómo tiene que, usando estas tecnologías actuales, aplicarlo para crear unidades de aprendizaje accesibles. Pero no es necesario que el docente vuelva a escribir las unidades de aprendizaje o haya que empezar desde cero. No, no. Lo que se le hace es enseñarle al generador y cuando el generador ha aprendido, el docente lo único que tiene que hacer es pulsar al botón regenerar o actualizar y la unidad de aprendizaje adquiere toda esa nueva funcionalidad, en este caso la accesibilidad de las unidades de aprendizaje. Ejemplos son el uso de los lectores de pantalla, ahora veremos alguna demo con Pablo, pero bueno, las unidades ahora mismo están adaptadas para poder ser leídas por lectores de pantalla o tienen nuevas funciones de visualización o agregar notas, etc. Aquí os voy a enseñar un ejemplo. Por ejemplo, en esta misma que tenía abierta Matías, fijaros, aquí, este es el botón de accesibilidad que comentábamos. Entonces, aquí el estudiante llega, son funciones básicas, pero puede cambiar el tipo de fuente o puede cambiar, el tamaño de la fuente o el tipo de la fuente, o puede cambiar el color de fondo y se cambia automáticamente en la unidad. Evidentemente, esta personalización se graba y cuando el estudiante accede la próxima vez a esta o cualquier otra unidad de aprendizaje, recupera su personalización y la aplica en la unidad de aprendizaje. Todos los cambios que él personalice se quedan dentro de la memoria para poderlo aplicar en las siguientes visualizaciones que tenga de la unidad de aprendizaje. Otras funcionalidades que ellos mismos nos dijeron que eran interesantes era la posibilidad de subrayar sobre una unidad de aprendizaje. Aquí estáis viendo que, por ejemplo, yo aquí y subrayo en esta parte o cambio de color, me vengo al rojo y ahora voy aquí. Esto en particular nos decían que para algún tipo de dificultad del aprendizaje era importante porque centraba la atención del estudiante en diferentes partes del texto o la posibilidad de agregar notas. Aquí yo puedo llegar y decir pues que tengo una duda en este punto y pues la explico. Pongo aquí la diferente duda y me la arrastro en donde sea. Evidentemente, el subrayado y las notas que el estudiante graba sobre una unidad de aprendizaje son del estudiante, son privadas. El docente no puede llegar y ver cuáles son los subrayados que ha hecho el estudiante, ni otros estudiantes pueden ver, sino que cada estudiante tiene su personalización o
sus subrayados, sus notas, sus dudas y, por supuesto, podrá ir al docente a consultarle. Vale, sigo por aquí con la presentación. Me remito otra vez al trabajo con los expertos. Estos son las pruebas del paso de la accesibilidad, en el cual pues, el resultado fue de 95 en las unidades con la versión que tenemos ahora, pero estamos en continuo cambio. La semana pasada, las jornadas que tuvimos aquí con los socios de Indie for All nos enseñan pues, nuevamente que hay que modificar algunas cosas que estábamos haciendo y resultado de eso pues son mejoras que se han aplicado sobre todas las unidades de aprendizaje, en concreto sobre el drag and drop. Ahora Pablo os va a enseñar la demo. Antes yo diría, antes de que él se ponga con la demo, introducir que, bueno, este fue uno de los principales objetivos. Aquí tenéis un drag and drop que ya Matías ha explicado. Se trata de mover las cajas de un lado a otro, unir definiciones con conceptos y luego pulsar sobre el botón de comprobar la respuesta. Es un drag and drop o un widget que a priori podríamos decir que para una persona ciega es complicado de resolver. Es decir, cómo va a mover las cajas de un lado a otro. Y el ejemplo que va a demostrar ahora Pablo con 2 versiones de este widget, pues demuestra cómo a través de los screen readers, o en este caso introduciendo la interfaz por voz, es decir, hablándole al ordenador y no teniendo que tocar, pues puede resolver el widget no solo para las personas ciegas, sino también a personas con dificultades de movilidad o, como decía, algún otro tipo de problema. Bueno, pues como decía Daniel, el drag and drop es un reto que realmente se ha planteado mucha gente porque para una persona invidente es imposible, básicamente. Yo he estado delante, he estado viendo cómo se enfrentan a ese reto y no hay manera de acertar cuando intenta... Realmente es que un ratón no tiene cabida para una persona invidente. Este tipo de público se suele manejar más con el teclado o incluso con voz. Pues bien, a ver si tengo... ¿Es esta unidad? Me parece que sí, sí. Refresco. Bien. Y voy a abrirme el Screen Reader. A ver cómo se oye. Se oye un poco raro. Pruebo a cambiar la voz, a ver si... A ver, referencias, opciones, voz, vamos a probar con otra. Sí. Sí. Si no, sácalo por la pantalla y lo intentamos meter por el sonido. Vale. Por el ordenador. Sácalo por el ordenador. Está al máximo ya. Sí, pero sácalo por el ordenador. Ah, vale. Volumen deslizador 33. Ah, 45. perfecto. Seleccionar expansión del dispositivo. IND Vale, 4 Oli Unit. pues esta primera demostración vamos a cada intentar... capital con su país. Empareja cada capital con su... En esta primera demostración vamos a... Añadir nueva nota botón. Vamos a Pulsa demostrar... para activar el modo de grabación en blanco. Encabezado nivel 2 widget drag and drop accesible. Vale, con el lector de pantalla. Vamos a intentar resolver esta actividad con voz. Entonces, estamos moviéndonos por el contenido. Pulso el cursor hacia abajo. En blanco. Encabezado nivel 4 actividad de emparejamiento. Empareja cada capital con su país. ¿Veis cómo está leyendo? Empareja cada capital con su país. Llego al botón. Botón conmutador sin pulsar contraído. Pulsa para activar el modo de grabación por voz. Activo la grabación por voz. Expandido. Ahora vamos al botón de grabar. Presiona la tecla intro para comenzar a grabar. Botón opción actual 1, Berlín. Las posibles definiciones son 1, España, 2, Alemania, 3, Italia, 4, Francia. Comienza a hablar tras escuchar la señal. Di información si necesitas ayuda. Nos ha dado información, nos dice que actualmente los comandos que lancemos, que digamos a esta aplicación web, van a actuar sobre Berlín. Si no sabemos qué es lo que tenemos que hacer, podemos probar y decir información, como voy a hacer ahora. Información. Esta es una pregunta de emparejamiento. Las opciones son
1, Berlín, 2, París, 3, Madrid, 4, Roma. La opción actual es Berlín. Puedes modificar tu selección mediante los comandos anterior y siguiente. Puedes recordar la selección actual mediante el comando actual. Tras seleccionar la opción, te será dada una lista de posibles definiciones e instrucciones para emparejarlas. Di comprobar para verificar si tu solución es correcta. Puedes repetir este mensaje presionando la tecla intro y, a continuación, dando la orden de repetir punto cerrar. Vale, pues voy a emparejar Berlín con Alemania. Mover a Alemania. Emparejada opción 1, Berlín con definición 2, Alemania. Vale, pues vamos a la siguiente opción. Siguiente. Opción actual 2, París. Las posibles definiciones son 1, España, 2, Alemania, 3, Italia, 4, Francia. Comienza a hablar tras escuchar la señal. Di información si necesitas ayuda. Vale, pues vamos a emparejarla con Francia. Emparejar con Francia. Emparejada opción 2, París con definición 4, Francia. Vamos a la siguiente. Y esta voy a hacerla mal. Siguiente. Opción actual 3, Madrid. Las posibles definiciones son 1, España, 2, Alemania, 3, Italia, 4, Francia. Comienza a hablar tras escuchar la señal. Di información si necesitas ayuda. Asociar con Italia. Emparejada opción 3, Madrid con definición 3, Italia. Vamos a la siguiente. Siguiente. Opción actual 4, Roma. Las posibles definiciones son 1, España, 2, Alemania, 3, Italia, 4, Francia. Comienza a hablar tras escuchar la señal. Y vamos Di a información emparejar. si necesitas ayuda. Vamos a emparejarla con Italia. Mover a Italia. Emparejada opción 4, Roma con definición 3, Italia. Y ahora vamos a vamos a emparejar Madrid, que se ha desemparejado. Anterior. Opción actual 3, Madrid. Las posibles definiciones son 1, España, Y ahora 2, voy a emparejarlo Alemania, con 3. España. Emparejar con España. Emparejada opción 3, Madrid con definición 1, España. Y ya finalmente me queda comprobarla si está bien. Comprobar. Es correcto. Bien, pues aquí realmente lo que hemos atajado, fijaros que no he utilizado el ratón en ningún momento, solo me he movido pulsando la tecla intro y hablando. Esto realmente ya no solo para una persona invidente, sino para una persona con movilidad reducida, que realmente le cueste de verdad desplazarse utilizando los componentes del teclado o el ratón, pues lo va a tener muchísimo más cómodo. Esta pregunta sí que va a ser mucho más accesible para esa clase de persona. Y bien, realmente sí que es cierto que la voz puede ser quizá mejor un poco más lenta de trabajar. Una persona invidente está muy acostumbrada a utilizar el teclado. Damos la opción también de poder resolver la pregunta con el teclado. De hecho, tengo aquí más adelante otra pregunta. Un segundo. Clicaba el pulsa para activar el modo de encabezado nivel 4, actividad de emparejamiento, asocia en blanco. Vale, aquí vamos a hacerlo a ciegas. Un segundo. Y yo tampoco miro. Vamos a leer el encabezado primero. Encabezado nivel 4, actividad de emparejamiento, asocia cada término con su opuesto. Perdón. Ahí está. Vale. Horizontal. Joder, me voy a desenchufar del todo. Vale. Lo vuelvo al enunciado. En blanco. Encabezado nivel 4, actividad de emparejamiento, asocia cada término con su opuesto. Vale. Botón conmutador sin pulsar contraído, pulsa para activar el modo de grabación por voz. Esta vez no lo vamos a activar.
Vamos a estar sin la grabación por voz, con el teclado. Botón de menú submenú opción 1, aburrido. Presiona intro para asignar. Presiono. Clicaba el encabezado nivel 4 asocia con respuesta. Opción actual 1, aburrido. Selecciona de las siguientes opciones aquella que consideres adecuada. Botón entretenido. Botón colectivo. Botón complejo. Botón cerrar. Entretenido botón. Botón de menú submenú opción 1, Clicaba el encabezado nivel 4, entretenido botón. Vale. Desemparejada opción 1, aburrido. Botón de menú submenú opción 1, aburrido. Vale, lo emparejamos de Clicaba el nuevo. encabezado nivel 4, entretenido botón. Desemparejada opción 1, aburrido. Botón de menú submenú opción 1, aburrido. Vale, vamos al siguiente. Emparejada con opción 2, simple. Clicaba el encabezado nivel 4 asocia con respuesta. Opción actual 2, simple. Selecciona de las siguientes opciones aquella que consideres adecuada. Botón entretenido. Botón colectivo. Botón complejo. Botón cerrar. Entretenido botón. Colectivo botón. Complejo botón. Botón de menú submenú opción 2, simple. Emparejada con definición 3, complejo. Presiona intro para modificar. Opción 3, individual. Presiona intro para asignar. Clicaba el encabezado nivel 4 asocia con respuesta. Opción actual 3, individual. Selecciona de las siguientes opciones aquella que consideres adecuada. Botón entretenido. Botón colectivo. Botón complejo. Botón cerrar. Entretenido botón. Colectivo botón. Botón de menú submenú opción 3, individual. Emparejada con definición 2, colectivo. Presiona intro para modificar. Check your answers botón. Es correcto. Ya resuelto. Horizontal. A ver si quiere compartir. A ver la... INDI 4. Ah, bien. Voz. Y podéis ver que Versión de la plataforma 1.8. la pregunta está respondida, el drag and drop está resuelto. Realmente, por enseñaros un poco cómo funciona, Opción 3, individual. cuando yo pulso Emparejada intro, con definición 2, colectivo. Clicaba el encabezado nivel 4 asocia con respuesta. Opción actual 3, individual. Selecciona de las siguientes opciones aquella que consideres adecuada. Botón entretenido. Botón colectivo. Botón complejo. Botón cerrar. se le está leyendo a la persona invidente esta ventana nueva, este pop-up, que con la lista de opciones disponibles. Estamos convirtiendo el drag and drop en una pregunta de opción múltiple. Esta opción, ¿con cuál de estas selecciones quieres asociarla? Entonces, así realmente es como funciona el Botón de plugin drag menú and drop. submenú opción. Sí, voy a quitar ya el lector de pantalla. Local. NV. Sal. Vale. Bueno, ya para terminar, bueno, Indy, el ecosistema Indy fue presentado a los premios del IMS, que son los que estandarizan el LTI, y conseguimos una mención honorífica dentro de esa convocatoria, dentro de los Learning Impact Awards de 2021, y además también lo presentamos en Simo Educación y en este caso fuimos finalistas a las experiencias docentes de este año. Y bueno, finalizo ya aquí. Muchísimas gracias por vuestra atención. Ahí está la dirección de correo electrónico del proyecto por si tenéis alguna duda o queréis preguntarnos algo. Y ya está. Se pone para la vídeo.